dislexia es un trastorno del neurodesarrollo que hace parte de una de las patologías de ese universo. Existen varios trastornos. El trastorno específico del aprendizaje, el trastorno por déficit de atención con hiperactividad, el trastorno del espectro autista, el trastorno de procesamiento sensorial, el trastorno del desarrollo intelectual, el trastorno del desarrollo motor, los trastornos de la comunicación. Esos hacen parte de un universo llamado trastornos del neurodesarrollo. Pero hay otros trastornos que van en desarrollo y en estudio. ¿De qué estamos hablando? Del tempo cognitivo lento, el trastorno del aprendizaje no verbal, el trastorno de sincronía afectivo-intelectual. Este que estamos conversando de la dislexia, de esos que mencioné 10, califica en uno, que llaman trastornos específicos del aprendizaje. Es un caso real de un paciente que tuvimos hace algunos años. Este niño que está acá estaba en tercero de primaria, o sea que tendría aproximadamente 8 años y precisamente entró a los 6 a la primaria. Hizo transición a los 5, luego pasa a la primaria y sigue avanzando y se supone que al menos en esa transición conoció unos elementos básicos de lectoescritura, supuestamente se consolidan entrando en la primaria, avanza el primero, el segundo, el tercero y aparece una alerta a los profes. ¿Qué pasa con el niño? Que este niño que está en tercero y está escribiendo de esta manera, ¿ok? Y como leía Lady, pues casi que uno lee y es difícil comprender el sentido de la palabra, el sentido de las oraciones, porque hay diferentes fallas gramaticales. Él terminó de leer y yo le hice una pregunta, ¿qué fue lo que leíste? Y me dice, no sé. Y es obvio que no sepa porque las palabras, como las menciona, están fragmentadas, las oraciones son fragmentadas y pierde el sentido o el significado de la oración o el significado de las palabras. Por tanto, construir un hilo narrativo le es imposible porque no decodificó adecuadamente ese código escrito. Con este niño que vimos en el video, que tiene precisamente dislexia, este niño, por más castigos, por más regaños que recibió, por más privaciones de cosas que le gustaban, ninguna de esas estrategias funcionó. Tampoco funcionó los descalificativos. Menso, sonso, lento, usted no le pone ganas, ¿qué le pasa? Tienes todas las condiciones y no le pones ganas, malagradecido, nosotros papás trabajamos mucho, nos sacrificamos todo el día trabajando para darte buen estudio y no te comprometes. ¿Qué es la dislexia? Es un trastorno neurobiológico. Cuando hablamos de neurobiológico, hablamos de la biología y la arquitectura neurológica en el desarrollo del cerebro, donde ciertos anclajes neurológicos no se han consolidado. Entonces, es una que afecta ¿qué? La lectura y escritura, dificultando el reconocimiento y decodificación de palabras. Los afectados pueden confundir letras, luchar con la ortografía, ya nos dimos cuenta, y la comprensión del lenguaje. No está relacionado con la inteligencia general y se observan diferencias en el procesamiento cerebral del lenguaje. Aunque incurable, escuchen eso, aunque incurable, o sea, que un diagnóstico de dislexia es para toda la vida. Pero aunque tengas dislexia diagnosticada, habrán procesos que se pueden desarrollar para mejorar la capacidad de ese niño o de estas áreas neurológicas son importantes en los procesos de la lectoescritura y nos encontramos. Hay un área que llama área occipitotemporal izquierda. Está implicada en la transformación rápida y automática de las letras en sonidos. Hay un área de mi cerebro que se dedica que cada vez que yo leo un contenido escrito, yo sea capaz de entender que cada grafo que está ahí tiene un sonido. Y que ese sonido, yo tengo algo llamado conciencia fonológica, soy capaz de emitir el sonido que corresponde al grafo. Eso hace esa área. ¿Qué pasa con la dislexia? Los niños y las niñas tienen unos déficits en el desarrollo de esa área del cerebro. Pero no solamente ahí. Hay un área llamada área parietotemporal izquierda que se encarga de la integración de los sonidos del lenguaje con las representaciones visuales. Pero ahí no termina. El área de Broca, que es un circuito neurológico que nos permite producir lenguaje. Es más, yo aquí
estoy produciendo lenguaje porque tengo en función el área de Broca. ¿Qué pasa con los chicos y chicas que tienen dificultades con dislexia? Se ha encontrado que existe una sobreactivación del área de Broca en un sobreesfuerzo de tratar de poder hacer contenidos lingüísticos a partir de tener una conciencia fonológica deficiente y a partir de que hay una deficiencia en comprender lo que estoy escribiendo o lo que estoy leyendo. Acá tengo algo muy importante y esto es vital, vital, vital. Cuando llega un niño o una niña que efectivamente detectamos que hay síntomas de dislexia, que hay expresiones de la dislexia, lo primero que tenemos que descartar es cuál es su cociente intelectual. ¿Por qué? Porque solamente se puede dar un diagnóstico de un trastorno específico del aprendizaje, ya sea de dislexia, disgrafía o discalculia, si su cociente intelectual es normal o está por encima de la media. Ay, ¿qué pasa con los niños y niñas donde el cociente intelectual está por debajo de la media? Entonces, ya esa dificultad con los procesos de lectoescritura y las matemáticas ya no se debe por un asunto de un trastorno específico del aprendizaje, sino por su misma dificultad en el desarrollo de la inteligencia. ¿Qué nos dice el DSM-5? Nos dice, vea, pongan atención, DSM-5. Yo a usted le voy a entregar algo llamado criterios diagnósticos y para esta patología te va a entregar 4, el A, el B, el C y el D. Y ojo, especialista, el niño tiene que cumplir a cabalidad los siguientes criterios que yo les voy a decir, ¿ok? Para que podamos confirmar si existe o no una patología llamada trastorno del neurodesarrollo y dentro del trastorno del neurodesarrollo existe una patología ahí específica llamada dislexia. Criterio A, que los niños y las niñas presentan una dificultad en el aprendizaje y en la utilización de aptitudes académicas evidenciado por la presencia de al menos 2 de los siguientes síntomas y nos propone 6 síntomas que han persistido por lo menos durante 6 meses a pesar de intervenciones dirigidas a estas dificultades. ¿Qué son intervenciones dirigidas? Que está estudiando, que tiene profes muy buenas que le están enseñando, que en la casa hacen refuerzo y que de pronto le consiguieron una docente de apoyo y nada que avanza. Pero él nos dice, vea, tenemos que indagar si la lectura de palabras es imprecisa, lenta y lo hace con mucho esfuerzo. ¡Pam! El video que vimos ahorita. ¡Ay, si ese niño es impreciso, es lento, hace mucho esfuerzo para tratar de comprender lo que está leyendo! 2, nos dice, dificultad para comprender el significado de lo que lee. Los sentidos que nosotros tenemos recogen el estímulo del medio ambiente. Esa habilidad se llama estereocepción. La estereocepción es cómo nuestros sentidos capturan la información del medio ambiente. Estos niños con esta condición diagnóstica aprenden por otros mecanismos de compensación. ¿Cómo así? Ellos tienen literalmente que usar todos los 5 sentidos para poder integrar la información de forma correcta, comprenderla, asimilarla y mejorar los síntomas de la dislexia. Eso hablamos de la enseñanza multisensorial. Enseñanza fonética explícita y sistemática. Son programas de lecturas especializadas para jóvenes con dislexia, formas de cómo se lee, cómo se hace la acentuación, cómo se respetan los signos de puntuación, cómo son las pausas de la respiración, cómo son los fragmentos de lectura, cómo son los análisis que yo tengo que hacer. ¿Para qué? Para que él pueda leer adecuadamente. Tú eres un sujeto neurodivergente. ¿Qué significa eso? Que todos los seres humanos tenemos un conectoma. Un conectoma es la forma como está configurada tu red neurológica. En cada uno de nosotros es totalmente diferente. Y eso nos mete en el universo de la neurodivergencia. En el mundo de la neurodivergencia habrán personas que tendrán autismo, TDAH, trastornos específicos del aprendizaje como la dislexia. Pero eso no te hace un sujeto menor y no significa que no puedas alcanzar grandes logros en tu vida, ¿ok? Te hace un sujeto neurodivergente en ese universo. Por tanto, tú eres neuroatípico y tu papá y tu mamá son neurotípicos. Tú eres un neuroatípico y eso no está mal. Los que son neuroatípicos es una condición que cuando la manejamos de forma adecuada, avanzamos de forma tranquila.